Bien, eh, con respecto al escrito anterior, que es, eh, digamos, lo que tiene que ver con Averroes, lo que tiene que ver con su problema, con su búsqueda. Borges no utiliza la palabra búsqueda, dice que es una palabra fea Borges, entonces utiliza la búsqueda de Averroes, su problema acerca de explicar lo que es comedia y tragedia, no para nosotros, porque nosotros occidentales estamos habituados a lo que es comedia y tragedia, porque bueno, el teatro es una manifestación artística de Occidente, pero según este escrito de Jorge Luis Borges, no lo es esto en Oriente. En Oriente llama la atención una representación teatral porque esto es atentar contra el Corán, es atentar contra la esencia de Dios o de Alá, quien sería el creador, el único capaz, digamos, de pintar o de fraguar una escena o un hecho, y que el hombre no debe intentar emular eso o imitarlo, porque el Corán dice, ellos dicen, los musulmanes, que si un hombre intentara hacer algo así, en el final de los tiempos, Alá o el hombre ante la presencia de Alá tendría que repetir eso, otorgándole vida a su creación, y al no hacerlo entraría, digamos, en una condena eterna. Bien, no creo que la disyunción entre platónicos y aristotélicos sea una disyunción excluyente. Yo creo que en nuestro métier, en nuestra vida, alternamos lo general con lo particular y, digamos, alternamos una especie de sentido platónico de la existencia con otro sentido más nominalista o aristotélico, digamos, de la existencia. El comentario que pienso hacer tiene que ver con los genes y la cultura. Y digo lo siguiente: el escrito anterior me lleva a reflexionar sobre nuestra carga genética y la presión que ejerce la sociedad o la cultura en las que estamos inmersos, esa presión que se ejerce sobre nuestra evolución, tanto en lo personal como a nivel general. Creo que no es difícil aceptar que en una primera instancia nuestros genes, con su historia genealógica, tienden a determinar ciertos patrones de conducta, como también inclinaciones. Las últimas pueden ser científicas, artísticas, una mezcla de ambas. El niño, como se observa en el escrito anterior, tiene una tendencia innata al juego, y una característica de los juegos son las imitaciones, lo que trae como consecuencia el actuar o el sentido de lo teatral. En sus dos vertientes, comedia y tragedia. Pero esto también tiene que ver con la esencia de la creación. ¿Qué significa esto? Que el niño es más creativo que un ser maduro, porque está más libre. La creación necesita de cierta libertad, pero también de cierta informalidad. El formalismo en todos sus aspectos es un trabajo de nuestra razón, nuestra intelectualidad, pero también de una rigidez propia de un orden que exige la sociedad para su funcionamiento. Por eso Jules Solar decía que todos somos genios hasta los 11 años, luego la sociedad nos enseña. No pocos pensadores han estado de acuerdo en que para crear, al menos en su estado inicial, es necesario mandar la información del lado izquierdo de nuestro cerebro al lado derecho. Los ganchos de Epicuro, el dejar de trabajar el problema con la razón sola para permitir que nuestra conciencia trabaje de otra manera, como le ocurrió a Poincaré en su problema de las funciones fuchianas.
Bien, parece ser que el problema o la cuestión debe ser resuelta desde otro lugar, llámese registro acásico, inconsciente colectivo, el self de Jung, el hemisferio derecho, desde donde sea. Luego la razón deberá formalizar y explicar lo que recibió, es cierto, pero la intuición estuvo primero. La creación está primero. E intuir es lo necesario, lo imprescindible en el trabajo del artista o del hombre de ciencia. En definitiva, yo creo que nuestros genes nos inclinan a determinadas elecciones. Como dijo el poeta André Chenier, en uno de sus versos dice: a ti una espada, serás soldado; a ti una pluma, serás poeta. Pero también entra en el juego la sociedad, y entonces nuestra personalidad será una extraña combinación de ambas. Un equilibrio nos permitiría no perder al niño con su capacidad creativa y cumplir un rol coherente con la sociedad a la que pertenecemos. Entiendo que tal equilibrio es inestable, pero que somos una consecuencia de él, y en consecuencia somos y obramos. Es decir, todos los ensayos, como hemos comentado en varias oportunidades, de Jorge Luis Borges, sus cuentos, sus escritos, sus ensayos, etc., todos más o menos giran alrededor de los mismos conceptos: lo laberíntico, ¿qué es un laberinto con centro? ¿Qué sería un laberinto con centro? Sería algo así como una especie de fe en encontrar un resultado. Alguien dijo en la oportunidad que un laberinto con centro es obra de los que tienen fe, de los religiosos, de los que creen en Dios, y un laberinto sin centro es de aquellos que no tienen fe. O sea, no hay solución, no hay una explicación. Los espejos, el mundo de los espejos también es un laberinto. Dos espejos paralelos que reflejan teóricamente infinitas imágenes, es un laberinto, es una pérdida. El sueño es un laberinto, es un misterio. ¿Sí? ¿Cómo soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué la lógica, nuestra lógica diurna, nuestra lógica de la vigilia no aparece en nuestros sueños? Y lo que es más importante, ¿por qué no nos preocupa eso en un sueño? ¿Por qué en un sueño no nos cuestionamos esa lógica que aparentemente falta? Es decir, esa coherencia que nos da la vigilia, ese sentido de continuidad. Es decir, en los sueños no está. Es decir, todos estos son los temas que toca Jorge Luis Borges: sueños, espejos, laberintos, tiempo y espacio, porque todo esto juega en el espacio y el tiempo. ¿Cuáles son las mayores incógnitas que tiene el hombre? El espacio y el tiempo. Es el problema del pensador, es el problema del científico, es el problema de la física actual, es el problema de la mecánica cuántica. Es decir, durante siglos hemos pensado que el espacio y el tiempo eran bastiones irreductibles, eran como armazones, estructuras rígidas, o como dijo Heráclito, dijo esa malla en donde el ser humano está cribado, estamos metidos dentro del espacio y del tiempo aparentemente sin poder evadirnos de ello. Realmente es así, no podemos evadirnos de un espacio y de un tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio y el tiempo son inherentes a nosotros, son inherentes a nuestra forma de entender lo que llamamos geometría euclidia, es decir, nuestra concepción del espacio como formas, nuestra concepción del tiempo, como dijo Aristóteles, la medida del cambio. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Es decir, ¿qué somos nosotros? Es decir, ¿por qué decodificamos a la realidad en un espacio y un tiempo de la manera en que lo hacemos? Es decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros entendemos por realidad? ¿Qué tiene que ver eso con las preguntas más fuertes que nos podemos hacer en un sentido metafísico? Las preguntas fuertes son: ¿qué hacemos? ¿A qué hemos venido? ¿O el proceso o el hecho en sí es totalmente aleatorio y contingente? O sea, ¿existimos por casualidad? ¿O hay un sentido entrópico fuerte? O sea, el hombre debe existir para ser consciente de una realidad. El universo fue creado para que alguien lo entienda, y ese alguien es el hombre. Es decir, somos necesarios, somos apodícticos al universo,
somos una consecuencia como para poder decodificar y de alguna forma ir en una especie de increyendo, tratando de entender cada vez más lo que es esa realidad o este universo. Es decir, de todas maneras, sabemos nosotros que nuestra contingencia humana nos limita en las percepciones, pero no solamente nos limita en las percepciones. No se trata de las sombras en la caverna solamente determinadas por nuestros sentidos. La sombra más profunda, la pregunta más difícil de responder, es la que trata de responder nuestra mente, porque el mayor engaño no son los sentidos, el mayor engaño es la información que procesa el cerebro a partir de los sentidos. Y durante mucho tiempo hemos creído que la información esa es fidedigna totalmente y que nuestro cerebro es lo suficientemente poderoso como para decodificar esa realidad. Sin embargo, esta realidad nos está dando golpes muy fuertes porque nos está mostrando que realmente, valga la redundancia, no entendemos lo que es esta realidad. Vivimos en un mundo y, como dijo Erwin Schrödinger, estamos un tiempo muy pequeño disfrutando de esto que llamamos vida. No sabemos lo que pasó antes, no nos recordamos. Podemos pensar que a lo mejor nuestra alma es eterna, que a lo mejor existe lo que muchos entienden por reencarnación, pero si esto es así, ¿de qué nos sirve si en la vida actual no nos acordamos absolutamente de nada? Así que pasará después. Es muy probable, y yo creo que el punto de vista es medianamente pesimista, pero también creo que es coherente y lógico. Es muy probable que lo que pase después, al fin de nuestra vida, sea exactamente lo mismo que lo que fue antes. Antes fue nada. Es muy probable que después sea también nada.